Alexis, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Jorge, pues aquí bien de vuelta con un nuevo episodio de CSS en Oracle Apex. ¿Y tú cómo Mira, me estás? puse mi playera de CSS Tricks. Oh, oh, wow, necesito conseguir una de esas. Es edición especial, playera de CSS Tricks para nuestro episodio de CSS. ¿Cómo Sí, ves? me parece muy bien porque tenemos tanto que ver aquí con Oracle Apex y vamos a demostrar las bases de CSS que nos van a ayudar a entender más en profundidad cómo podemos usar esto para modificar nuestras aplicaciones. Y el día de hoy Jorge nos tiene una presentación en la que vamos a ir caminando a través de las diferentes diapositivas para ver y entender más sobre CSS. Así es. Gracias por eso. Perfectamente. Pues vamos a empezar. Yo quería que después de las otras regrabaciones, pues platicar un poco de las bases de CSS, porque creo que platicamos cosas muy avanzadas que son fáciles de usar sin entender cómo funciona CSS, pero yo creo que mucha gente está preguntándose cómo creo mis propias clases y cómo modifico mi aplicación. Entonces, vamos a hacer esa pequeña pausa. Eh, Me gusta este meme, Alexis. Me pareció muy divertido porque CSS a veces es así de frustrante. Estás moviendo, le mueves un poco y se rompe otra cosa, le mueves por otro lado y se rompe otra cosa. Y al final acabamos frustrados y arrancamos todo o nos peleamos. ¿No te ha pasado? Sí, 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 muchas veces que estoy jugando con las clases, con la especificidad de los selectores de CSS y al final es como, ok, muevo algo, ah, moví otra cosa, me cambió otra cosa el color y parece muy complicado al principio, pero ya cuando después le coges el ritmo a esto, te das cuenta de que no era tan complejo como se miraba al principio. Exacto, exacto. Estoy totalmente de acuerdo, pero también encontré que no está traducido, pero dice, esta gráfica me pareció perfecta. Dice, ¿cuánto tiempo te toma corregir un error en CSS? Este es el tiempo. ¿Y cuánto tiempo llevas de saber CSS? Pues no importa. No importa, siempre se trata, No misma importa. cantidad. Los bugs de CSS se quedan constantes. Esa es Sí, la es que frustración, ¿no? es muy complejo. Y pues sí, es que CSS es muy padre. Es muy bueno. Bonito y doloroso. Sí, A veces lo amas, muchas veces lo odias. Por tema general lo odias, pero es muchas veces lo amas. sí, amor y odio. Oye, Exactamente. muchas veces vemos este signo de pesos, ¿no? Bueno, yo digo pesos porque soy mexicano. ¿Cómo dices tú cuando dices ¿Qué piensas en Bueno, yo digo dólar americano, el porque incluso dólar mi país, en El americano? Salvador, era dólar. Sí, y ahora que estás en el UK, tampoco Ah, es libras, ¿no? Entonces, exactamente, no es ese símbolo. entonces el símbolo de dinero, el dólar, lo vamos a llamar. Este es el símbolo que vamos a ver cuando veamos a jQuery. Entonces quiero que la gente asocie ese dólar con jQuery. jQuery es una librería muy poderosa. Eh, en Apex también hay una definición que va a decir que si ves en el dólar es equivalente a ver apex.jQuery. Esa es una forma de usar jQuery. Y vamos a aprender qué significa esto, ¿no? Estos son selectores de jQuery y poner $div es equivalente a tener apex.jQuery div. Son equivalentes. Pero vamos a platicar qué significa esto. ¿Por qué estoy hablando de jQuery? Me parece. Entonces, enfocamos el CSS, ¿no? Yo quería explicar que lo más importante es que todos los elementos en una página, no importa si es Apex o no, en una página todo es como una caja, es un rectángulo en sí. Y creo que lo más difícil de trabajar con CSS es lo que estamos diciendo, el specificity. Creo que es especificidad en Creo que español, eso es en español, sí, si no me equivoco. espero, pero en inglés es el specificity. Bueno, entonces hablando de la caja, creo que es importante entender que todos los elementos en, en una pantalla de web van a tener su contenido, van a tener el padding
un border y un margen. Todos. Ahora, pueden ser, podemos poner el borde en 0 y no es visible, o no prenderlo y no tiene ancho, pero tenemos la posibilidad de tener todos estos elementos. Me gusta decirle a la gente que el padding es como cuando nos hacemos un poco más anchos. Es como ponerse una chamarra en invierno y nos aumenta el grueso. Pero el margen es la distancia que quiero que tengas entre otras personas, otros elementos. Entonces, margen es la distancia entre elementos, pero padding me aumenta el ancho de un elemento. ¿De acuerdo? Sí, exactamente. Y algo muy importante también es que para saber el tamaño total del elemento, dependiendo del modelo que se use, Apex usa algo que se llama border box. Ujú. Significa que el borde cuenta a la suma total del largo y la altura del elemento. Porque por término general, sin poner este atributo a todo el HTML, si tienes uno de borde, ese uno no cuenta para el largo del elemento, sino que se le suma después lo mismo que el margen. Y Mm. eso, pues, Yo Apex lo siempre tengo maneja ya problemas interno. acordándome de esos. Mira, vamos a platicar de un poco más de esos anchos, ¿no? Entonces, si tuviéramos un elemento, un div, y tenemos contenido, la palabra content. Entonces, aquí está la palabra. Y el color lo agregué solo para que sea más fácil de visualizar. Pero le podemos poner un atributo de ancho y un atributo de alto. Entonces, 320 por 50. Bien. Ahora, si a esto le agregamos el padding, un 10, este 10 píxeles significa que es 10 todo alrededor. Y también podemos agregar el borde, y el borde aquí estoy diciendo que son 5 píxeles, sólido y en color gris. Y luego el margen le puse unos puntos para que lo visualicemos, pero en realidad es transparente. ¿Okay? Entonces agregué 7 píxeles y nada se le puede agregar o acercar, nada se le puede acercar a este elemento hasta donde está el margen. ¿Hasta ahí vamos bien? Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el ancho total de un elemento de esta forma? Pues si vemos que el padding es todo alrededor, esto aquí tengo 10 píxeles de este lado y tengo 10 píxeles del otro. Lo mismo pasa para los otros. Entonces, para saber el ancho total, tomamos estos 10 dos veces, porque tenemos el izquierdo y la derecha. Y 10 píxeles del borde, porque tengo 5 y 5. Y luego dije que el margen está en 0, entonces mi ancho total, 350. Ahora, ¿qué tal si explicas lo que acabas de decir Sí, sí, sí. del box Lo que yo model? estaba diciendo es que el comportamiento por default, el comportamiento genérico de HTML es que el borde, que en este caso tenemos 5 píxeles para todos los lados, no se cuenta en el cálculo final de lo largo o alto que es el elemento. Pero eso siempre generaba un problema a la hora de calcular, porque tenés que calcular el elemento y de encima tenés que calcular el borde y luego el margen. Y se creó un nuevo atributo que Apex lo usa por default. Significa que si nosotros creamos nuestros propios templates, a menos que nosotros le quitemos ese atributo específicamente, este atributo lo que hace es que el borde cuenta para el cálculo final del ancho y alto del elemento. Y eso es muy importante porque cuando quieres que dos elementos estén juntos a la par, tienes que tomar en cuenta que el borde cuenta a qué tan ancho es un elemento. Me parece muy bien. Mira, vamos a ver si encontramos ese atributo. Entonces, aquí estoy tomando un div de este item. Es el label. ¿Ok? Sí, sí, sí. El conector de label. Y en algún momento aquí, como clase base, ¿verdad? Creo que va a decir, creo que lo vamos a poder ver. Aquí está. Es el box sizing. Déjame hacer Exactamente. esto un poco más grande. Entonces, box sizing es exactamente lo que estás diciendo y el border box es un tipo, pero hay content box.
Border box y content box. Entonces Apex usa border box, Ajá, exacto. Content box es el que ya existe, el genérico, el que es que genérico. no cuenta el border. De hecho, Sí. si tú le quitas eso, muchas veces te empiezas a mover los layouts y todo, porque eso Ah, es sí. como, Mira, cuando quito estos anchos cambiaron. exactamente. Vemos cómo hay cambios en ambos lados, en varios lados, también aquí en el header, demás. Ok, muy bien. Entonces, hablemos de la anatomía de una regla de CSS. Cuando vemos CSS vamos a tener lo que le llamamos el selector. Lo que esté primero es un selector y estos pueden ser relativamente complicados. Aquí estoy viendo simplemente un elemento, el div. Y luego estas son las propiedades y lo que esté enfrente van a ser los valores que se le dan. Ahora, dependiendo de la propiedad, el valor puede ser o numérico o texto o depende. Hay muchas formas de especificarlo. También recuerdan que mencioné el jQuery al principio. Bueno, este selector es el que vamos a utilizar dentro de jQuery cuando queramos seleccionar algo. Cuando vemos un padding, especificado como 10 píxeles, en realidad lo que estamos diciendo, esto es una abreviación, lo que estamos diciendo es que queremos 10 todo alrededor. Y la forma en que me gusta recordar es pensar en un reloj y vamos en el sentido de las manecillas del reloj. Este primero es el de arriba, luego el que sigue es el de la derecha, el que sigue es el de abajo y el último, por último, el de la izquierda. Sí, eso ¿Okay? es muy importante porque siempre estoy olvidando exactamente cuando quiero poner solo uno y tengo que poner 0, 0, 0. Es como, ¿cuál es este? Es muy importante Sí, recordar cómo se va moviendo. entonces este es el mnemonic, la forma mental en que yo me acuerdo en la dirección del reloj. Pero también podemos, aparte de especificar solo el de arriba, el de la derecha, abajo, izquierda, podemos ver solo dos valores. Y cuando son solo dos, es muy conveniente. El primero es para arriba y abajo. Y el segundo es izquierda y derecha. Entonces, cuando Esto vean mismo dos. aplica para el margen. Tienes esta misma funcionalidad que puedes poner los 4 valores, 2 o 1. Correcto. De hecho, hasta podemos decirlo más genérico, ¿verdad? Cuando haya algún atributo nuevo que no hayamos visto, pero le aplica todo alrededor, creo que Sí, se va a aplicar algo de este estilo. sí, exactamente, eso es genérico en Tenemos los CSS. 4, 2 o uno, y uno es todos iguales alrededor. También muchas veces vamos a encontrar atributos que son específicos a alguna de las posiciones. Entonces, si solo quiero hacerle un cambio al padding de arriba, puedo yo tener una regla que diga padding top y ya. No es necesario hacerlos todos. Ok, hablamos de selectores. A mí me gusta explicar que un selector es parecido a tener un enunciado de SQL. Imaginemos que tenemos una tabla y estamos buscando algo. Algo es lo que estamos buscando. Eso es un selector. Entonces, si buscamos algo específico, es como tener algo en nuestra cláusula del where. Ahora, imagínense que una página de web es una tabla. Entonces, lo que estamos haciendo muchas veces es que estamos buscando elementos en la hoja de HTML. Si nos regresamos a este ejemplo, si me voy hasta arriba, toda hoja de HTML va a tener ciertos elementos. De hecho, empezamos aquí, todo este body es todo. Y es un árbol donde seguimos entrando a diferentes elementos. Y lo podemos seguir expandiendo para irnos más específicos. Entonces, todo lo podemos buscar aquí adentro. Entonces, esta regla, con un asterisco, es el equivalente a encontrarlo todo. Es como buscar sin un where clause.
¿Has usado alguna regla así, Alexis, donde busques todo? En CSS no mucho y de hecho en Apex no es muy común que la uses porque Apex la usa cuando quieres setear un atributo para todos los elementos y por Sí, términos general, a menos que tú seas el dueño completo de todo el proyecto y que solo tú estés usando tu framework de CSS, no es muy común usar esta regla. Normalmente se setea para poner que, para quitarle todos los defaults a todos los elementos HTML, entonces no es muy común hacerlo en Apex. exacto. Ay, mira, aquí, por ejemplo, lo podemos ver Exactamente. precisamente cuando estamos viendo el box sizing. Ese lo está aplicando Apex a todo en el asterisco. Todo tiene ese. Pero sí es muy raro, ¿no? Porque no Además que si lo distingue, usas, ¿eh? tienes muchos, puedes tener muchos, ¿cómo se llama la palabra? Efectos secundarios. Porque, o sea, como no es todo Sí, es tuyo, puedes modificar cosas de Apex que no exacto. era tu intención modificarlas. Entonces vamos a hacer un ejemplo súper rápido. Aquí estoy, mira, rápidamente le di aquí el más y puse asterisco como mi selector. Doy tab y voy a poner un outline. Me gusta como ejemplo. El outline es como el borde, pero pues es diferente, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sería como un bot de imaginario, porque que yo sepa, no empuja ningún contenido No lejos. empuja el Entonces, contenido y como por eso me gusta mostrarlo aquí porque vamos a mantener casi todo como se ve. Voy a decirle que es un pixel sólido, ya lo empezamos a ver. ¿Ven? En toda la hoja se ve horrible y hasta en rojo. Entonces, ¿qué estoy viendo? Toda la hoja, todos los elementos, vemos en todos lados todo lo que existe. sí, Y sí, sí. donde lo vean más fuerte es porque hay múltiples elementos, unos pegados unos a otros. Ahora De recuerden, hecho, esta regla es temporal. Yo no he cambiado la página. Si hago un reload o un refresh, se borra. eso Sí, es muy importante porque tú puedes jugar con esto aquí sin temor a modificar nada de la página, porque tú puedes estar cambiando lo que sea de Apex aquí, porque eso es temporal de tu página, lo que estás viendo el es navegador. exacto. Es el lugar perfecto para hacer prototipo de algo y cuando estemos felices lo cambiamos al punto final. ¿Verdad? Bueno, muchas veces vamos a obtener valores vía un ID. Me gusta decir que el ID es como tener la clave primaria de una tabla. Los IDs deberían ser únicos en una hoja, pero ese deberían hay que tener cuidado, ¿verdad, Alexis? Porque no hay validación del No, browser. Alguien exactamente. puede tener múltiples IDs, Siendo duplicados y al final no te das cuenta hasta que estás haciendo algo. Y es como, ¿por qué obtengo varios elementos cuando estaba esperando solo uno? solo uno. Exacto. Entonces, sí son tipo único, pero hay que tener cuidado porque no hay validación en la página del browser. Esto no es cosa de Apex, ¿no? El navegador no tiene una regla que nos detenga de poner múltiples IDs. IDs. Bueno, entonces, si ustedes ven, le pongo este signo en inglés se llama un pound. En México le digo el gato. ¿Tú cómo le llamas, Alexis? Sí, Numeral. el numeral. Siempre Sí. se me hace interesante ver cómo le llamamos en diferentes lugares. Numeral, sí. Hablo con mis amigos de Perú y les dije que un gato y les da risa. Ah, es el Sí, de gato. hecho, sí, Ok. jamás había escuchado un gato. Mira, en México le llamamos el gato. Entonces le vamos a llamar el numeral o el pound. Este símbolo identifica a un ID. Entonces aquí está el símbolo para el valor único. Entonces, un ejemplo es si tenemos un div y tiene un ID, este es el valor único. Y para referenciarlo vamos a usar el numeral y el valor. ¿Por qué no muestras en Apex dónde puedes agregar este campo ID para que una persona pueda identificar su región de manera única? Sí. Bueno, y primero voy a mostrar también que los items en Apex, déjame mover esto, vamos a editar esta página. Lo que quería explicar es que un item en Apex, el nombre del item va a ser su ID.
mover esto abajo para que se vea mejor. Aquí veo que el nombre de la columna tiene, ahí está el ID, ¿no? Este item es P1 column name. Este es el ID y yo podría tener una regla tal cual dije P1 column name y ahora le puedo hacer cosas a ese item. Hagamos el outline otra vez. Ahora, no lo veo porque resulta que estoy usando un select 2 y el item en sí, en realidad el valor está escondido. Si ven aquí es un item escondido. Entonces por eso mi regla no aplicó. Pero el contenedor, aquí tengo el label. Yo puedo cambiar esta regla. Le voy a poner underscore label. No, y tampoco puse mi outline. Ya ves, siempre tenemos problemas con esas reglas. Table name. Table name label. Outline, un píxel sólido. No, ahora sí se ve. Ahí Algo está, hice, sí. algo hice mal. No sé qué pasó. Ok, ahora sí lo vemos. Ya te iba a decir, ahí está la frustración que tenemos. Pero sí, como digo, los nombres de los items, el nombre en sí se convierte en un ID. Ahora, Sí. si yo tuviera un botón, con un botón va a tener un ID por defecto que Apex va a agregar, pero si queremos controlarlo, muchos elementos en Apex van a tener el static ID, el valor estático que podemos especificar. O en una región, las regiones también van a tener el campo de static ID que podemos especificar, ¿verdad? Y esto que nos muestra Jorge no solo funciona para CSS, sino que es muy común cuando empiezas a hacer mucho con JavaScript, que quieres acceder a tu región y obtener el elemento, ya sea usando una API de Apex. Es muy común ponerle un ID único, ya Sí, sea un reporte si quieres que se actualice o lo que sea. sí, yo diría no es necesario ponerlos a menos que necesites actuar en ellos con un Específica. CSS o JavaScript. De lo contrario, no hay beneficio de poner IDs. Exactamente. Bueno, y quizás por último debería yo decir que estas regiones, por ejemplo, esta región no tiene un static ID, pero eh, Apex sí le va a poner IDs. Aquí le va a poner una R de región y este número es el ID interno de las tablas de Apex. Entonces Apex siempre les pone algún tipo de ID. Yo les voy a recomendar que jamás creen una regla basada en estos nombres, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, Alexis? Porque eso puede cambiar y nunca sabes, o sea, es muy inestable. Además que está muy mal documentado. Imagínate que eres un desarrollador, tienes esto en un Sí, archivo y de repente ves para el ID tal, 1 millón a saber qué. Es como, ¿qué es esto? O sí, sea, no sí, tienes sí, ni sí, sí, idea. sí, sí. Voy a poner aquí mi regla, va a decir, este ID es, no sé, un font con negritas, weight, bold. Y cuando alguien ve esto, dice, bueno, ¿qué es ese número? Pero sí, lo más importante es que va a cambiar. Va a cambiar cuando hagas el export de la aplicación y lo muevas a otra plataforma, a tu instalación de test o producción. De hecho, cuando hacemos el export de Apex, sí es posible mantenerlos, pero Pero no es recomendable. no, yo no O sea, mantenerlos confiaría. no es problema, pero confiar en que se mantengan, ese es el problema. Es difícil, es difícil. Aquí Exactamente. está, ¿dónde está el original IDs? Aquí está, export con original IDs. No es la opción por defecto y esta no es una razón para utilizar reglas de ese tipo, No, no, ¿verdad? no. Bueno, continuamos. ¿Qué tal seleccionar por clase? Esto es súper común. Clase, pues pensemos en ello como cualquier atributo o cualquier columna de mi tabla. Las clases las vamos a ver con el punto.
punto y el nombre de la clase. Entonces, si tengo una clase como este nombre, y este es un nombre del Universal Theme, así les llama a las clases, a las regiones, esta es la clase para regiones, va a tener un punto y region. También se puede obtener atributos. Este es un atributo. Son cosas... ahorita tengo el ejemplo de headers, pero hay mucho tipo de atributos. Si queremos tener un selector para un atributo, vamos a poner bracket, el bracket cuadrado, headers y el valor que estamos buscando y cerrar el bracket. Sí. Y eso es muy útil porque no tiene que ser necesariamente igual. Dependiendo de los modificadores, tú puedes decir que el atributo contenga esto, que el atributo empiece con esto. No necesariamente tiene que ser igual y eso es muy poderoso. Esto es lo poderoso, exacto. Encontrar selectores que de otras maneras no sería muy sencillo de apuntar hacia ellos y modificarlos. Sí. Vamos, este igual puede ser esta tilda con igual, la barra con igual. Entonces, ahora, yo no sé, Alexis, yo siempre se me olvida cuál es cuál. Me acuerdo más o menos el del dólar y el Creo carat. que ese era el de empieza con eso. Sí, creo que este empieza, porque estos son parecidos a a las expresiones regulares. Un regular expression, ¿no? Entonces termina y empieza. La primera creo que es incluye. Sí, incluye. Y con la segunda entonces ya yo podría decir MP, con MP va a encontrar porque incluye MP. Sí, y eso significa que todos los headers de nombre de empleado, número de empleado, apuntarías a todo lo que tenga el atributo, la palabra emp. Sí. Son, como dijo Alexis, muy útiles el reconocer que hay varios tipos de selectores. También podemos vía elementos, como dijimos el ejemplo de div, elementos nativos, el div, el span, button, body, todos los elementos de HTML no llevan ningún tipo de indicador, no llevan punto, gato, dólar, nada, solo la palabra del elemento. Y por términos generales, estos los vas a usar en componentes, en selectores complejos que incluyen un ID que significa todos los elementos adentro, porque por términos general tú no vas a poner uno de estos y ponerlo a Apex así, porque estos elementos se usan en todas las partes de Apex y si solo los pones así de manera salvaje dentro de un archivo, pues va a modificar otras cosas y tiene efectos secundarios. Es muy parecido a utilizar la estrella, ¿no? Exactamente. Si pongo un div, vean nada más, regresemos con el outline. Todo. Todo. Todo lo que sea un div. Casi fue todo. Entonces, vamos, hay algunos spans también. Vamos a ponerlo a span. Entonces, también hay algunos spans, pero como ven, los divs parecen ser los más populares. Exactamente. Así que por términos general se hacen en complejos que dices todos los elementos divs adentro de esta región, adentro de este campo o lo que sea. Con pero algo tú más tienes que ponerle en un conjunto. borde, que de aquí no pasa el selector, porque si no, pues tienes efectos secundarios en toda la página. Sí. Entonces nos vamos a combinar con otros. Entonces, si yo tuviera esta regla y digo div color rojo, todo lo que está adentro de este div va a usar el color rojo para el font. Bueno, las pruebas aquí. Empieza el mini examen. ¿Qué color? Y Alexis, yo sé que tú sabes la respuesta, pero vamos a dejar que la gente lo piense un poquito. ¿Qué color va a tener este div si yo tengo una regla de la clase? Aquí está la clase. Tengo el ID. Aquí está el ID. Y tengo el div. Aquí está el div. Entonces, ¿qué color vamos a tener adentro? Yo he hecho esta pregunta con muchas gentes y muchas veces la gente lo encuentra correctamente. Encuentran que el ID
El valor por ID es el que va a tener. Entonces el color gris es el que va a ganar. Ahora, Alexis, ¿por qué ganó ese? Es por lo que estamos hablando desde el principio, que es la especificidad de los Especificidad. selectores. Y la Entonces, manera en lo que funciona esto, que creo que tenemos un slide, una diapositiva después de esta, sí. que muestra que ahorita hay una regla sencilla que es como los IDs primero, luego las clases, luego los elementos, luego los atributos, si no me equivoco. De hecho, Ujú. no sé seguro si es atributo primero sobre divs. Pero cuando ya tienes muy complejos, es muy importante recordar todas estas reglas porque puedes tener selectores con 15 líneas o lo que sea, apuntando a muchas cosas. Y es bueno saber qué al final es lo que va a ganar, quién va a pegar el mejor atributo. Así es. Si recuerdan, cuando dije con ID es parecido a buscar por clave primaria, entonces por eso este va a ganar, ¿no? Es más específico la clave primaria que los atributos genéricos. Ahora, este es más interesante. Eh, ¿Qué color vamos a tener en el border? ¿Qué color va a tener el borde? ¿Negro o nada? Porque tenemos la misma clase, entonces las dos van a aplicar. Pero ¿cuál gana? ¿Qué color vamos a tener en el fondo? ¿Vamos a tener un fondo en blanco o en gris? ¿Y vamos a tener borde o no? Yo siento que, bueno, por la manera en la que CSS trabaja, cuando defines varias reglas, ellas no se sobrescriben a menos que estemos hablando del mismo atributo. En el caso del borde, lo que hace es que se merge, se Sí, unen, se podría se decir, mezclan, se combinan. se combinan exactamente. Si la siguiente no incluye el borde, vamos a aplicar el borde que ya habíamos aplicado antes. Eso no se modifica. Pero en el Exactamente. caso de que tenemos el background, que en este caso sí, ambos están, hay un conflicto de intereses. Misma clase, apuntando, misma especificidad del selector. Algo tiene, ¿quién va a ganar? Es la pregunta. Y Y la regla es muy sencilla, ¿verdad? El último que se especifique es el que gana. Ahora, Apex hace algo interesante para permitirnos tener ventajas de esto. Nuestros, nuestro CSS Custom, el que agregamos a una página, se agrega después de las reglas del Universal Theme. Entonces, sí nos permiten sobreescribir los valores por defecto. Entonces, en este caso, si el fondo va a ser gris, pero el borde sí va a ganar, el borde se queda porque no hay conflicto con el borde. Entonces, muy importante cómo se combinan las reglas. sí. Este, más truculento el ejemplo. Tengo el ID, tengo la clase, pero tengo un atributo que se llama style. Entonces, ¿de qué color va a ser el fondo? ¿Verde, blanco, gris o azul? Pues mi apuesta es azul. No cuenta, tú sabes. No, va a ganar el estilo. Ah, no Resulta había que visto ese. lo, Sí, 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 el inline. exacto, los estilos en línea son más específicos que todas estas reglas. Entonces, tampoco son una muy buena forma de hacer las cosas, pero los estilos en línea son más específicos. Sí. Entonces, vimos que en CSS si ponemos un punto y una clase, este es un selector de clase. Bueno, si lo fuéramos a usar en jQuery, podemos hacer lo mismo, el mismo selector, y encontramos todas las clases que tengan este nombre con jQuery. Si tuviéramos punto, punto, este no lo hemos explicado, pero estas dos clases se van a usar de esta forma en región. ¿Qué significa si tengo dos clases de este tipo? Alexis, ¿qué tal si lo explicas este? Lo que ahí quieren mostrar es que cualquier elemento HTML que tenga las dos clases. Es muy importante que cuando escribas esto lo escribas unido, porque si lo escribes separado significa otra cosa. Unido significa que tenga las dos clases. Separado significa que buscar un elemento que tenga la clase region
Luego, buscar el elemento adentro de ese elemento que tenga la clase region accent. Súper importante lo que dijiste, adentro de. Entonces, separado es un espacio. Si aquí fuera punto .region y un espacio, ese, eh, eh, ¿qué palabra estoy buscando? Inocue, esto sencillo Inicuo. espacio. ¿Cómo? Inicuo. Inicuo. Sí, inocente. Ese espacio inocente cambia el significado drásticamente. Exactamente. Y si buscamos por ID, lo mismo. Entonces, ya al haber aprendido cómo se escriben estas reglas de CSS, también aprendimos cómo hacemos selectores de jQuery. Sí, porque al fin y al cabo, jQuery, sus selectores, su implementación está basado en los selectores de CSS. Así Así que es. todo lo que puedas coger tú, todo lo que puedas seleccionar con CSS, lo puedes copiar y usarlo como un selector de jQuery. Y lo mismo viceversa, aunque por términos general jQuery tiene unos 10 selectores que no están implementados en CSS, pero por términos general un selector de jQuery lo puedes copiar y lo puedes usar para seleccionar tus elementos en CSS también. Cierto. Y ya que podemos encontrar algo con jQuery, podemos implementar o utilizar funciones de jQuery como .hide van a esconder el elemento que se encuentre. Hay remove, que es borrar completamente. Hay muchas cosas. Toggle class es alternar la clase. Entonces yo puedo encontrar un elemento y agregarle, si yo llamo toggle class, le va a agregar la clase isCurrent si no existe o la va a quitar si existe. Sí, sí, sí. Eso es para no tener que escribir varios if. Por ejemplo, si vas a usando la clase Apex Disabled, decir que si ya la tiene, que la quite y si no la tiene, que la agregue. Así evitas decir, si if the element has this class, hacer esto y si no tiene, hacer esto. Entonces es muy útil para solo en una línea de manera elegante. Muy Es bueno. valioso. Y cabe mencionar que como este toggle class opera en clases, noten que no hay punto. Este no es un selector, es nada más el nombre de una clase. Y remover clases, si queremos quitarla. Pero aquí ya estoy agregando otra cosa de jQuery, que es jQuery hace una anidación de operaciones. Este piensan en un select que encuentra el empleado. Y luego dentro de ese elemento, en los hijos del elemento, vamos a buscar si hay un elemento que se llame LI. Y a esos elementos les vamos a quitar la clase de isCurrent. Exactamente. Y al principio, si no estás acostumbrado a ver este JavaScript, se puede ver muy como complejo, pero si pueden ver, es como una simplificación del selector de CSS, porque ahí mismo, si se pone un espacio entre empleado y agregas LI, estás diciendo lo mismo. Buscar todos los elementos LI adentro de un elemento con el ID empleados y quitarle la clase. Así que find es lo mismo que un espacio. Estoy de acuerdo. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Estoy haciendo un refresh de este. Vamos a quitar todo esto. Aquí en la consola vamos a poner jQuery y creo que esta es una lista. Por cierto, Alexis, no sé si viste medio promoción Sí, vi pequeña. eso. Esta es una aplicación que hice, acabo de ponerla, está en GitHub ya y la puedes bajar, donde puedes cambiarle el orden a las columnas en una tabla. Entonces, si por ejemplo agregué esta columna priority a mi tabla de to-dos y está después del created by, updated by, la tomas y la cambias. Y ya. Y le cambié el orden a la columna. Sí, eso es muy útil porque muchas veces cuando ya hiciste tu diseño de la base de datos y todo, y de la nada el cliente necesita un nuevo campo, lo agregas y es como, y ese campo está después de los campos de audit, el creado por quién, es como molesta porque no está en línea a cómo están tus scripts que estás usando. Entonces es muy útil esto. Así es. Siempre cambia, los requerimientos siempre cambian y es muy molesto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ok, lo que iba yo a hacer, quería yo quitar
estábamos viendo, aquí tengo una clase que se llama App Columns. ¿Ok? Entonces, este es el equivalente a esta sección, la lista de columnas. Entonces, aquí en jQuery veo que encontré la lista de columnas. Pero si me voy a la lista de columnas, adentro de la lista de columnas tengo las columnas individuales, los LIs. Entonces voy a buscar la lista de columnas y hago un find LI. ¿Y cuántos me regresa? Bueno, ahí están, 9. Todas las columnas. Y lo que Alexis está diciendo, ¿qué tal si en lugar de poner find LI, pongo espacio LI? Mismos 10. También los encontramos. 10, cierto. Empezamos en 0. Sí, Gracias. exactamente. Yo dije 9. Mucho importante. Empezamos en 0. Sí, encontramos los 10. ¿De acuerdo? Ahora, Alexis, ¿cuál es en optimización y velocidad? ¿Tú qué crees? ¿Cuál es más rápido? Yo apostaría al de CSS, que es hacerlo, conseguirlo de una sola vez. De una sola vez. Exactamente. De hecho, siento yo que el find es el que estamos usando, Este que es el filtro segundo. find. Se usa más cuando has guardado en una variable el app columns, has estado haciendo algo con esos elementos y quieres conseguir algo más de ellos. Y es como, no voy a hacer un escaneo global, mejor hago un escaneo dentro de esto. Por ejemplo, app calls. Vamos a llamarlo diferente, ¿no? Entonces, está guardado. Entonces ya puedo poner app calls. Es mi apuntador de jQuery. Y puedo poner appcalls.find. Ya lo tengo y ahora voy a encontrar los LIs ahí adentro. Sí, exactamente. Y eso nos sirve para no volver a escanear todo el documento HTML. Pero hablando de optimización, de hecho, es chistoso porque muchos de nosotros venimos de SQL. Sí. Entonces, cuando yo empecé con CSS, estaba un poco obsesionado con el hecho de las optimizaciones de los selectores, porque es como, vengo de Oracle, sí. Tengo todo, estoy acostumbrado a los index, que necesito usar esto, que el where no, porque eso desactiva el index y lo que sea. Y me encontré que yo estaba escribiendo selectores muy largos. ¿Por qué? Porque de la nada yo quería acceder a un elemento pequeño, entonces decía yo, si hago esto para no hacer un full table scan, para no hacer un escaneo completo, el equivalente que sería escanear completamente el documento. Todo el documento de HTML. Exactamente. Un ejemplo sencillo, tengo un reporte, tiene columnas. ¿Qué hacía yo? Siempre era, si necesito meter esta columna, a pesar de que la columna tuviese una clase, venía yo decía, ID, columna. ID, clase de columna. ¿Por qué? Porque decía yo, que coja primero el ID y luego, dentro de todo lo que esté esa región, que es mucho más pequeño que todo el documento, que busque la clase. Entonces siempre decía ID, espacio, clase. Sí. Y porque pensaba que era más veloz. Y esa es una misconception. Es mentalidad de uso de base de datos. Y es porque uno piensa que es verdad, como tú explicaste al principio, Jorge, el HTML, los nodos, es un árbol, eso va cayendo, pero uno piensa, que lo que yo pensaba, es que el árbol se recorre desde arriba. Entonces decía yo, va por el nodo a la región, al LD, y luego que encuentre todo ahí. Genial, y usted selector es muy eficiente. Pero no, de hecho, irónicamente, hay una explicación matemática al por qué el árbol se recorre desde abajo. Así que desde las hojas, ¿verdad? De nada sirve que tú vengas y si tienes una clase, de nada sirve ni darle un ID. O sea, si ya tienes una clase única para tus columnas, mejor solo pon la clase y luego el elemento. Porque lo que hace HTML, si hablamos de optimización, es que lo que hace es el motor de nuestro navegador, es que él busca todos los elementos desde más abajo y dice, ok, ¿quién tiene esta clase? Y si tú le agregas un ID al final, da igual, porque al final siempre encuentra la clase primero. Yeah. El selector se recorre de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. Así que si tú tienes su clase, no es necesario agregarle un ID y anidar un selector por si estás pensando sobre
optimización de eso. No es necesario. Solo puedes ponerle tu clase sin ningún problema. Ahora, donde creo que sí es importante la optimización es si buscas por ID solo. Creo que el navegador sí crea un index, ¿no? De IDs. Sí, exactamente. De hecho, eso, creo que estuve haciendo una investigación hace como unos 4 días y todo, porque estuve viendo exactamente optimización sobre esto. Y es muy importante y por términos general, siento yo que esto tiene que ir más con funcionalidad. ¿Por qué? Porque la diferencia entre acceder por ID y acceder por clase es tan baja, la diferencia de optimización, que creo que son milisegundos teniendo cientos de miles de nodos de HTML. Así que por términos general siento que eso al final va por funcionalidad, que es Okay. como si hablas exactamente de modificar este elemento, esta región, este ítem o lo que sea, pone una clase única. Pero si lo que quieres es tener disculpen, ponle un ID, porque tiene que ser único, obviamente, como nos comenta su Jorge. Pero si necesitas que esta regla CSS se aplique a varios elementos, no hay mucha diferencia de que lo hagas por clase o por ID. La diferencia es un poco baja y a menos que tu página sea absolutamente monstruosa, Enorme, monstruosa. no vale la pena estarse preocupando por optimización de CSS. En otras palabras, Alexis, creo que el tiempo que estamos pasando ahorita dialogando posibilidades de optimización, jamás lo vamos a recuperar con nuestras optimizaciones. O sea, Exactamente. Lo dijiste es tan perfecto. pequeña la diferencia que... Y también muy importante recordar que todos estos selectores están corriendo en el browser del usuario. Esto nunca afectó a la base de datos. La base de datos entregó el contenido de la hoja y esto está corriendo en la máquina del usuario. Entonces, en realidad estamos delegando al usuario que haga estas búsquedas de jQuery de selectores. El navegador lo está haciendo. Entonces, tampoco piensen que estos selectores están afectando el performance de la aplicación. Exacto, sí, exactamente. Así que siento yo que cuando estás haciendo CSS es muy importante preocuparse por la maintainability, por Eso, el mantenimiento, por escribir selectores que tengan sentido. Es muy importante preocuparse por el nombre de las clases cuando estás creando tus propias clases, que otra persona vea esta clase como esta clase tiene sentido. Y en lugar de estarte preocupando por optimización, porque como le estaba comentando, yo tenía hojas de CSS que estaban llenísimas de selectores muy largos por optimización. Y al final, bueno, pues cuando me di cuenta que estaba perdiendo mi tiempo, es como, wow. Y cambio todo a un basado en clases, selectores basados en clases, como, suena mucho más elegante, es mucho más fácil de mantener y pues la aplicación se sigue comportando a la misma velocidad que estaba antes y estaba perdiendo mi tiempo. Pero bueno, uno se aprende. qué interesante. Para saber más de jQuery pueden ir a jQuery.com. Último de la especificidad, para explicarlo un poquito más. La búsqueda de especificidad va de lo más específico, como un atributo style, es lo más específico. Después el ID, después las clases y los atributos normales están al mismo nivel de especificidad. Y luego los elementos son los menos específicos. Entonces, esa es la regla. Y en el website de CSS Tricks, en este link, hay una muy buena forma de explicar cómo buscar esos atributos donde tú tomas una regla y le pones un valor, un 1, 2, 3, aquí hay estos campos, y el número más grande es el más específico. O sea, si yo tengo una regla con 2 elementos, voy a poner un 2 aquí. Si tengo una regla con un style, voy a poner un 1. Con un ID, un 1. Si tengo una clase, pongo un 1, pero si tengo 5 clases, pongo un 5. Y pueden ver cómo se va creando un número, un dígito, y simplemente el más grande es el que se aplica. O si son idénticos, el último. La última regla es la que se aplica. Sí. Y es muy importante aquí tomar en cuenta que el número que obtienes de cada uno no es como que se suman para ver la especificidad, sino que es qué tan a la izquierda está el número. Porque puedes tener un selector que, digamos, tiene una clase. O sea, tenemos un 1 en el ID.
Uno no Y otro tiene. selector que tiene 20 clases y tiene 25 elementos en el selector. Ujú. ¿Cuál, cuál es más específico? El que tiene un ID. Un Sigue ID siendo, va a vencer 1 millón de clases. exacto, son unidades, decenas, centenas y miles. Exactamente. Este sigue ganando, no importa cuántos tengas de los otros. Muy, muy importante. Un test más. Habíamos visto que el style ganaba, ¿verdad? Pero ahora agregué una cosa nueva. Le agregué importante. Entonces ahora resulta que hay otro tipo de declaración. El importante, este importante es el que gana. Le gana a los styles, que son los más específicos. Y no sé cuántas veces, confiésalo Alexis, cuántas veces has usado el important porque ya estás frustrado de que tu CSS no se aplica. Confiesa. Pues unas cuantas veces, más que todo peleando contra Apex. Así, o sea, peleando contra un par de veces peleando contra los Sí. defaults de Apex es como, tengo Al, que poner un important. Le vamos a llamar al important la victoria automática. Se Casi, acabó. hasta que Pero Apex usa su propio important. yo lo admito, soy culpable de usar important muchas veces y sí tiene su lugar, sobre todo si le vamos a ganar a otra clase, a otra regla que ya tiene important. La única forma de ganarle a otro important es con otro important, ¿no? Sí, porque eso de poner important es como agregar un nuevo layer, es como agregar un nuevo, cómo se dice layer? Es Layer, como otra capa, otra capa sí, de especificidad. sí. Porque el hecho que le pongas important, lo que hace es que aumenta esa nueva capa, gana quien está en esta capa. Pero digamos el caso que todo tenga este modificador que se llama important, todo se aplica en las mismas leyes. O sea, si llegas a un punto que todos esos selectores tienen esto, aplicamos las mismas leyes de especificidad. El que tiene más IDs gana, el que es inline Así gana. es. Así que el punto es que este modificador le cambia a una nueva capa de importancia. Pero si todos los selectores tienen esta misma capa, se aplican las mismas leyes que Jorge nos estaba explicando en la diapositiva anterior. Si todo es important, nada es important, ¿no? Si todo es importante, Exactamente. nada es importante, básicamente. Exactamente. Pero sí es nuestra bomba atómica de la ganar automáticamente, pero nuevamente la Siempre decides algo. especificidad es más importante. Por último, ¿dónde ponemos nuestro nuevo CSS en Apex? Pues si estamos en una página, lo podemos poner en un archivo o en línea. Entonces, si yo regreso aquí a esta página, yo aquí estoy en el atributo de la página, voy a moverlo de esta forma. Aquí yo, si tuviera un archivo, de hecho sí especifican un archivo, este es un font, esta es una regla de CSS de un font, el archivo van aquí y en línea es clases que aplican a mi página en sí. En esta, como verán, tengo mucho. Pero eso es un lugar para ponerlo, en la página o en línea. Entonces, cuando sea específico para una página, para modificar elementos, botones, sobreescribir el CSS de Apex, o en los informes, en las columnas de un informe, si queremos también aplicarles algo. Aquí es donde es muy, muy útil utilizar que es de la página. Sí. En el acumulador de temas, o sea, en inglés el theme roller. Aquí abajo puedo abrir el theme roller. Este es muy útil. Puedo yo agregar aquí reglas de CSS. Voy a hacer nuestro ejemplo otra vez del outline. Un píxel sólido rojo y cerrarlo. Y me espero unos segundos. Ups, pero le puse un error. Ya está. Y se aplica. ¿Ok? ¿Por qué tardó segundos? Pues resulta que el acumulador de temas, el theme roller, compila esto y crea todas las reglas que habíamos visto. Ya lo habíamos mencionado en el video anterior. Todas estas reglas se juntan en un solo archivo. Entonces tiene que compilar el archivo, crear el archivo. Entonces ese es un lugar. Pero no es el lugar perfecto, ¿verdad?
Es- Tiene ventajas. Lo que agreguen ahí está en todas las páginas de la aplicación. Es minimizado para que se baje más rápido. Y es más rápido y fácil de actualizar, ¿verdad? Pero el problema cuando cambias de estilos se pierde. Es decir, yo tengo, cuando tengo una regla aquí, si yo cambio de estilo, este estilo va a cambiar. Cuando yo cambio, este campo está vacío, empieza de cero. Entonces cambio otra vez, lo que yo haya tenido aquí se pierde. Entonces, si fuéramos a usarlo de esta forma, ándale, cambia. Pues yo les recomiendo que guarden sus CSS en un archivo y que esté en versión de control para que no se pierda. Sí, control de versiones es muy importante. Sí. Y el otro lugar es en la interfaz del usuario. Que en la versión 20, este pedazo, en la versión 20.1, esto cambió. Ya no hay que editar este desktop. Pasamos de interfaz de usuario directo acá. Se los voy a enseñar. Entonces vamos a los elementos compartidos. La interfaz de, Atributos de la interfaz de usuario. sí. Y aquí abajo, aquí se pone JavaScript y aquí se ponen archivos de CSS, que en inglés el nombre completo Cascading Style Sheets. Aquí iría la referencia a nuestro archivo. Ahora, ¿dónde se pone este archivo? Pues hay varios lugares, ¿verdad, Alexis? Varias opciones. Archivos estáticos de la aplicación, archivos estáticos de Workspace, el servidor. Yo aquí podría subir un archivo y no sé si tenga yo uno aquí, uno a la mano. Creo que sí, mira. Vamos aquí a uno rápidamente. Source, CSS. Si yo tomo este archivo y lo agrego, y no sé qué le voy a hacer en mi aplicación ahora hacer esto, pero tomamos esto y ese es la referencia a este archivo. Entonces, si quisiera yo utilizarlo, me regreso y al agregarlo aquí, este archivo se va a agregar en todas nuestras páginas. Sí. En teoría no debería pasar nada porque las reglas no aplican a a mi aplicación. A tu Pero aplicación, pero es solo un ejemplo. So. bueno, entonces ese yo creo que es el mejor lugar. Y sí, no cambió. Y no debería. Yo creo que esa es la mejor alternativa, ¿no crees? Sí, 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 porque tenerlos en archivos te da, bueno, en el caso de JavaScript también te permiten usar otros editores de texto con mejores herramientas que el que ya tiene Apex, que no te permite, pues, cambiar el estilo o otras cosas. En cambio, con otros editores como Visual Studio, puedes tener mejores versiones de control, puedes, no sé, formatear el código para que todo el equipo codifique las mismas líneas, o sea, el mismo estilo de codificación. Y además que, como dijiste, es muy importante el control de versiones. Y siento que es el mejor lugar tenerlos en archivos separados y luego exponerlos aquí a toda la aplicación. Correcto. Ya la Y batalla entre el servidor y ponerlos en archivos estáticos, pues ahí depende. si tiene alguien la opción de ponerlos en el servidor de web, no en la base de datos, sino el de web, Exactamente. estos archivos se referencian a los archivos de web. O sea, pueden usar los static files, los archivos estáticos, que, como lo hice ahorita un momento, y entonces todo el mundo, todos los usuarios pueden utilizarlo, todos los desarrolladores. Pero en ocasiones he tenido acceso a poner el archivo en el servidor y eso también es posible. Aquí simplemente hacemos la referencia a la ubicación en el servidor. Sí. Por términos general, ponerlo en el servidor, en el web server, es un poquito más veloz, pero como tenemos el caché del browser, del navegador, esa pequeña pérdida de balance, al menos que sea una aplicación en la cual tienes muchos usuarios nuevos
como en el caso de una aplicación, no sé, de un restaurante, donde muchas personas nuevas que no pasan en esa aplicación, este caché significa que cada vez que el usuario ingrese, van a obtener esto. Y depende del tamaño de los archivos y todo, podría tardar más si están los archivos estáticos, porque si no me equivoco, eso está guardado en la base de datos. Sí, esos están en la base de datos, entonces para poder bajarlos hay que ir por ese blob en la base de datos y pasárselo al usuario. Entonces sí estamos pegándole a la base de datos. Exactamente. Pero con aplicaciones como de business, de negocios y todo, donde los usuarios son recurrentes todos los días, la ganancia y pérdida de velocidad a la hora de esto, pues no es muy importante porque como están viendo la misma aplicación, el navegador se encarga del caché Ujú. y es muy poco probable que estén yendo a la base de datos a traer todos estos archivos. Así que depende si tienes acceso al web server, pues es muy probable que los pongas ahí, pero depende de tu estilo de aplicación, no es como que el peor problema ponerlo dentro de los archivos estáticos. Muy bien. Y por último, pues ya, la verdad, esto era todo. Esto es todo lo que queríamos mostrarles. Dónde podemos poner archivos en Apex, cómo utilizar un poco de CSS. Para los que les interesó les voy a poner el link. El link de va a estar en GitHub. De hecho, está en mi blog también. Está muy útil. Rimblas.blog. Hasta Ya yo lo lo puse usaré también. rápidamente. Se van a rimblas.com/blog. El OCD Table Column Reorder. Aquí está cómo funciona y dónde pueden ir a bajarlo. Es una sencilla aplicación para que puedan cambiar el orden de sus columnas. Bueno, Alexis, ¿qué más platicamos? Creo que fue una muy buena sesión, ¿no? Sí, 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 porque seteamos como las bases de cómo usar los selectores de CSS. Es algo muy importante que es la especificidad, porque más que cuando estamos creando aplicaciones en Apex, como Apex tiene su propio CSS, eso es algo con el que vamos a pelear mucho. Y como un consejo general, no usen selectores tanto que incluyan las clases de Apex, porque unas clases pueden ser demasiado internas y están en el riesgo que con un cambio de versión su código ya no funcione. Es un riesgo, es un riesgo. Creo que el riesgo sí se minimizó mucho con el tema universal. Ah, por supuesto. Antes del tema universal, cada tema de Apex tenía sus propias clases y sus propios nombres. Y tienes toda razón, cambiar entre una y otra rompía todo el estilo. Pero los selectores de Apex sí tienes razón, hay que tener cuidado. Sí hemos visto algunos cambios entre versión y versión. La estructura del HTML puede cambiar. Entonces hay que tener cuidado con selectores muy específicos. Exactamente. Creo que los más exteriores no cambiarían, pero algunos que otros, pues nunca se sabe. Y por términos general, creo que Apex en muchos elementos nos expone estos campos donde pues tú puedes poner tus clases ahí Tienes toda la que razón. Lo vimos en el video pasado, que por cierto, vayan a ver ese video. Vamos a poner un link aquí para que vean ese video. Están todos los lugares donde se ponen clases. Vimos que había de estilo, del avanzado, el del elemento, ¿verdad? el Hay del varios contenedor. lugares donde pueden poner esas clases Sí, sí, para sí, afectar sus diseños. Bueno, exactamente. espero que esto haya sido muy útil. Alexis, fue muy entretenido como siempre. Muchas gracias. Un gusto, Jorge. Saludos a todos. Gracias, saludos. Bye. Bye bye.